Hola mis Tuniers. Hace bastante tiempo que no los veo. Yo sé que me quedé un buen rato muerto, pero ahora he revivido para traerles un nuevo video enfocado en una serie animada relacionada a Disney, siendo perteneciente a la franquicia de Stitch. Esto lo hago después de haber terminado de hablar de un pésimo reboot. Ahora tocaría hablar de otra serie animada, la cual se podría considerar una especie de revival de la serie animada de Lilo y Stitch. Que por esa razón le voy a dedicar un año entero a esta franquicia. Aunque a diferencia de los otros vídeos este se aleja un poco en hablar de caricaturas, siendo la primera vez que voy a hablar de un anime. Y es curioso porque es un producto que está basado en una serie animada que se basa en una película animada perteneciente a una serie de secuelas de la primera película animada de Lilo y Stitch. Sí, medio confuso si lo piensas demasiado. En lo personal pienso resumir y reseñar cada capítulo de este anime. De paso añadiré un contador de continuidad, debido a que encontré algunos errores que valen la pena mencionarlos, ya que como mencioné antes es una especie de revival o continuación de la serie animada de Lilo y Stitch. Ya como última aclaración, tomaré como base las versiones japonesas de los episodios, la versión americana se mencionará algunas veces cuando sienta necesario mencionar una curiosidad. En fin, con eso aclarado, empecemos a hablar de esta serie. La primera cosa que me gustaría resaltar sería que la intro americana se siente muy olvidable comparado con el opening de la versión japonesa, que quizás tampoco era tan memorable, pero mínimo variaba durante las dos temporadas. Mientras que en la intro americana solo son escenas puestas al azar mezcladas con una música de fondo bastante olvidable durante dos temporadas. Es más, podría reemplazarla por otra tonada hecha por americanos. Bueno, no quiero extender más la intro, porque se alargaría de más el vídeo. Así que sigamos con el primer capítulo. Nuestra historia comienza con Stitch, huyendo de la Federación Galáctica debido a que había causado varios problemas en el espacio. Que Jumba se fue a controlar a Stitch por petición de la Gran Concejal y también porque le había robado su vehículo. De paso cambiamos de escena a una base secreta donde aparecerían Gantu y Reuben hablando, pero después aparece Hamsterville resultando ser que trabajan para él, nuevamente. A ver, si bien no es un error de continuidad de que Gantu y Reuben trabajen para Hamsterville siendo que dieron una razón bien estúpida para hacerlo. Pero hey, no es un error de continuidad. Lo que sí es un error de continuidad sería que Hamsterville esté libre, porque no hay forma de que haya podido escapar de la prisión donde estaba. Aparte, ¿dónde está el héroe y su ejército de clones? Porque dudo que Hamsterville lo dejará atrás. En fin, ese sería nuestro primer error de continuidad. Bueno, la cosa es que Stitch se les cruza y Hamsterville manda a Gantu a que lo persiga, pero este falla en su intento de capturarlo. Luego de esto Jumba atrapa a Stitch, pero los dos caen en un agujero negro que a Jumba lo deja en un planeta desolado, mientras que a Stitch termina estrellándose en la Tierra. Después de esa escena se nos mostraría a Yuna, la nueva protagonista de esta serie. Ella le estaba rezando a la piedra para que su padre vuelva a casa debido a que lo extraña. De paso, en este capítulo se dedica a mostrarnos quién es Yuna, mostrándonos que es maestra del karate, y quiénes son sus amigos y enemigos de ella. Pero a todo esto, ¿dónde cajos está Stitch? Bueno, este se había estrellado en la isla japonesa donde vive Yuna. Que a Stitch le empieza a agarrar hambre por lo que busca comida, aunque termina generando un caos en la ciudad. Yuna se entera de esto, gracias a uno de sus amigos que mencionó de que vio a una criatura azul generando caos, por lo que ella intenta encontrar a la criatura, que lograría encontrarlo en el bosque. Así que Yuna se acerca a verlo, pero Stitch se despierta y los dos se asustan. Yuna decide pelear con él, que esta pelea la sentí medio fumada, sabiendo que Stitch es súper fuerte e indestructible. Pero en fin, al final los dos terminan cayendo en un río donde Stitch casi se ahoga en el agua, pero Yuna lo salva. Después de esto, deciden competir sobre quién escala la montaña más rápido, siendo que cuando Yuna estaba escalando, ella se resbala, pero Stitch la salva de caerse. Luego de terminar su competición, Yuna le pregunta por qué hizo todos esos estragos en la ciudad. Stitch le explica que tenía hambre y Yuna comprende sus razones. Al final, Yuna y Stitch se hacen amigos. De paso se encuentra con la piedra espiritual y Yuna le explica lo que hace. Donde también aparece la abuela de Yuna, y le explica que si hace buenas acciones
acciones podrá pedir un deseo, siendo que el deseo de Stitch es ser el más fuerte del universo. Luego su abuela le pide volver a casa, a lo que Yuna le pregunta si Stitch se puede quedar a vivir con ellas y la abuela le dice la frase de Ichari Bachorei, que en el doblaje el significado que tiene es amigos hoy, primos siempre, o la traducción literal del inglés conoce a tus primos siempre, dando a entender que siempre serás parte de la familia, similar a Lohana, de alguna forma que aún no entiendo. Aunque en la versión japonesa es una vez que conoces a alguien, ya es parte de la familia. Esto sí es algo similar a Lohana en lo que se refiere a familia, y es algo que se perdió en el doblaje. Y no sé, si sea porque más adelante vemos a los primos Stitch o por una manía de los traductores ingleses en querer relacionarlo todo con la franquicia de Lilo y Stitch. De cualquier forma, el cambio de la frase en la versión americana fue innecesario. Ya para terminar este capítulo se nos muestra a Jumba pidiendo ayuda en aquel planeta, donde se encontraría con Pickly, quien se estrelló hace 2 semanas en ese planeta desolado, y le pide ayuda a Jumba para salir. El problema es que Jumba también quedó atrapado en aquel planeta. Así terminando este capítulo. La verdad, estuvo pasable, hubo cosas que no me gustaron, pero siento que son cosas más personales que algo que le reste al episodio. En fin, sigamos con el segundo capítulo. Nuestra historia comienza con Stitch viviendo en la casa de Yuna, donde este se despierta al oler la comida, así que va a la cocina, donde se pondría a jugar con los platos y de paso rompe uno para luego intentar rearmarlo, que termina recreando la cabeza de Mickey Mouse. Les voy dando un adelanto de que en este anime abusaron demasiado en referenciar a Mickey Mouse, supongo por la libertad que tenía el estudio de animación a la hora de usarlo. En fin, continuando. Después de que Stitch hiciera muchas travesuras en la cocina, pasaríamos al dojo, donde Yuna le intentaría enseñar ciertas cosas referente a su cultura japonesa para que se vuelva alguien bondadoso. Que Stitch no entiende muy bien lo que le trata de explicar Yuna y lo interpreta a su modo. Luego sus amigos aparecen y se presentan ante Stitch. Yuna les explica a sus amigos que trata de hacerlo alguien bueno. Después de esto, aparece el cartero con una carta para Yuna, siendo una de su padre, donde le menciona que todavía está ocupado en su trabajo, a lo que Yuna se decepciona y de paso se enoja con él. Stitch al verlo le menciona a Ohana, pero Yuna no lo ve así. Padre Ohana, Ohana siempre contigo. ¿Dónde está el tuyo? Diferente. ¿En serio? Sí, Te olvidaron. Lilo no olvidó. Yo sé que apreciamos este tipo de escenas donde se menciona a Lilo, pero lamento decirles que eso fue inventado por los traductores ingleses, ya que nunca se hace referencia a Lilo en la versión japonesa en toda la primera temporada y creo que en la segunda tampoco. Pero volviendo con el anime, después de eso cambiamos de escena a Yuna y Stitch disculpándose por los daños ocasionados en la ciudad, que Stitch trata de ayudar pero este termina causando más problemas de los que ya hizo. A lo que Yuna se decepciona de él, y se va de la ciudad, por lo que Stitch se deprime y se va a caminar donde se encontraría con la carta de Yuna, así que Stitch quiere devolvérsela. Mientras tanto Jumba y Pickly usan las piezas de sus naves para poder escapar, que terminan lográndolo y se van directo a la Tierra por Stitch. Aterrizando en la isla y detectan la presencia de diferentes criaturas, siendo una de ellas, la abuela de Yuna, que se presentan ante ellos y les menciona que las criaturas alrededor son yokais. Sí, este anime estaba bien adelantado a Yokai Watch, es más, creo que fue uno de los primeros en hacerlos. Pero siguiendo con la historia, Jumba y Pickly son invitados a la casa de Yuna, en donde ella se sorprende al verlos debido a que ella sabía que eran alienígenas. De paso Stitch aparece con su carta, pero ella se niega a aceptarlo y Stitch se pone triste. La abuela de Yuna le dice que debe aceptarla debido a que lo hizo de buena manera, a lo que Yuna acepta la carta y de paso su abuela le dice a Stitch que eso fue una buena acción. Por lo que Stitch se alegra, de paso Jumba y Pickly se sorprenden al ver que Stitch vuelve a ser bueno. La abuela de Yuna les menciona que fue gracias a la piedra espiritual, por lo que ellos van para allá. De paso se les explica lo que hace la piedra, destacando el hecho de que si haces 43 buenas acciones se te concederá un deseo. A lo que Jumba, sabiendo esto, decide crear un contador que registre todas las buenas acciones que hizo Stitch, siendo que si hace algo malo el contador disminuye. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. La verdad es que el contador es la mayor mierda que llegaron a crear en este anime.
que hubiera preferido que ni existiera porque el número es tan artificial en varios capítulos que a veces Stitch tiene menos o más buenas acciones, lo que genera muchas confusiones que no se entiende bien cómo funciona el contador. Me podría seguir quejando, pero prefiero guardarme mis quejas para los siguientes capítulos. Bueno, volviendo con la serie. El capítulo termina con Jumba sacándose una cápsula con la cual crea su casa, de paso hacen una fiesta para celebrar. Acabando este capítulo con Hamsterville enterándose del deseo de Stitch en querer ser el más poderoso del universo. En sí, el capítulo lo sentía aburrido. Porque quieren desarrollar a Stitch haciendo una buena acción, pero es bastante aburrido como lo desarrollan junto con los problemas que Yuna tiene con su padre. En fin, pasemos al tercer capítulo. Que a partir de aquí los capítulos se empiezan a hacer más episódicos y se deja poco de lado el estilo de ser continuos. Con esto mencionado, hablemos de este capítulo, que trata de que Stitch y Yuna quieren conocer a Kilimuna. Que cuando van a buscarlo al gran árbol se enteran de que Kilimuna perdió su hogar debido a un yokai bastante fuerte. Así que Yuna y Stitch van a buscarlo, pero sienten que están siendo observados por alguien, así que Stitch va a ver y se encuentra con una especie de criatura con una cabellera que cubre todo su cuerpo. Stitch y Yuna lo persiguen hasta que lo atrapan siendo Kilimuna el que estaba observándolos desde el segundo capítulo. Les explica que el yokai que está viviendo ahí, le quitó su hogar en un enfrentamiento de sumo que tuvieron los dos. Así que Yuna y Stitch lo entrenan para poder vencerlo, que luego de descubrir la forma en cómo lo podría vencer, se van al gran árbol a pelear con él. En donde esta vez ganaría Kilimuna, pero el yokai era un mal perdedor, así que quiere quedarse con su casa, por lo que se inicia una pelea en donde Stitch se acuerda que tiene super fuerza, así que manda a volar al yokai. Después de esto, el capítulo termina con todos los yokais alegrándose de que lo haya librado de aquel yokai. Acabando el capítulo con Stitch ganando y perdiendo un punto en el proceso. Siendo justos me pareció regular, tuvo pocos momentos que me dieron risa, pero el resto lo sentí poco disfrutable, tampoco aportó mucho en lo del contador, solo comprobó mi punto de que el número es al azar porque de la nada Stitch tiene 7 buenas acciones que obtuvo fuera de cámara. En fin, pasemos al cuarto capítulo. Que la trama empezaría con Yuna y la Millie de 2 pesos haciendo dibujos de sus respectivos rostros, donde las dos se dibujaron feas a propósito y eso molestó a Yuna. Stitch trata de hacerla sonreír, pero ninguna de sus morisquetas graciosas hace que se ría. Después de esto, cambiamos de escena a una donde un artista yokai le piden que dibuje flores y este lo hace, haciendo que las flores cobren vida, pero luego este se cansa de dibujar, que por accidente termina lanzando su cola pincel a otra parte. Luego de esto, volvemos con Stitch siendo que este ve que Yuna aún sigue molesta con el dibujo, así que Stitch para que ella se sienta feliz decide hacerle un dibujo donde ella esté sonriendo. El problema es que Stitch hizo dibujos por todas partes de la casa, lo que haría que Yuna se enoje por haber llenado de garabatos su casa y de paso le termina restando un punto en su contador de buenas acciones. Por lo que hace que Stitch se enoje con Yuna y se vaya a la playa a desquitar su ira. El cartero que andaba pasando cerca de la playa piensa que Stitch está bailando por felicidad, a lo que Stitch se dibuja a sí mismo para demostrar de que está enojado. Pero lo que Stitch no sabía, es que el palo que agarró para dibujar le pertenecía al yokai artista, por lo que su dibujo cobró vida. Después de esto, Stitch se tiene que enfrentar a su versión gigante durante gran parte del episodio. Hasta que el Stitch gigante agarra a Yuna, pero Stitch consigue derrotarlo cuando el yokai artista le pide dibujar a una Yuna gigante y sonriente, lo que calma al Stitch gigante y estos dos terminan bailando hasta desaparecer. Finalizando el capítulo con el artista dibujándolos porque había recuperado la inspiración viendo los dibujos de Stitch, que cuando les iba a hacer un retrato ellos se pelearían nuevamente porque Stitch no se quedaba quieto. La verdad este capítulo lo sentí entre lo pasable o regular, no mencioné las escenas de Jumba y Pickly porque no aportaban nada a la trama del capítulo y solo estaban para rellenar el mismo. Un dato interesante es que este capítulo junto con otros de subversión americana vino recortado, siendo que se quitaron las escenas de Jumba y Pickly, al cartero, partes de la pelea junto con el final del episodio. No sabría el motivo por el que se hizo esto, supongo que para abaratar costos o resumir los capítulos con más rapidez. Pero en fin, pasemos al quinto capítulo.
Todo comienza con Stitch y Yuna preparando la cena mientras Hamsterville los observa, descubriendo el contador de buenas acciones, que él buscaría arrebatárselo. A diferencia de los otros capítulos que trataban sobre yokais, este estaría centrado sobre uno de los primos de Stitch, siendo Sparky, que fue secuestrado por Hamsterville. Una aclaración antes de seguir con el episodio es que decidí que a los experimentos que aparecen en este anime los llamaría por sus nombres en inglés, debido a lo complicado que es llamarlos con sus nombres en español, siendo que en la serie animada a veces los nombres no eran fijos en el doblaje, que por eso algunos se quedaban en inglés. En fin, eso era lo que quería aclarar. Sigamos. Hamsterville manda a Gantu con Sparky a que le roben el brazalete a Stitch. Mientras tanto Stitch y Yuna estaban cenando, pero ocurriría un apagón y ellos irían a ver quién lo provoca. Donde en el camino se encuentran al cartero, que se asustó al ver a una criatura amarilla en la ciudad. Así que van para allá, donde varios vieron a la criatura amarilla y de paso ellos se la encontrarían siendo Sparky. Stitch le quiere dar un abrazo, pero este termina siendo electrocutado. Lo mismo le ocurriría a Yuna, y a pesar de que eso pudo haberla matado, no lo hace. Supongo que por los clichés del anime. En fin, Jumba y Pickly, que ya habían llegado antes al lugar, tratan de usar una aspiradora de Jumba para atraparlo, pero se le acaba la batería dejando que Sparky huya. Luego de esto, nuestros protagonistas se ponen a hablar de por qué Sparky se volvió malo. Jumba descubre que fue culpa del casco que lo hizo malvado. Me sorprende que necesitaran resaltar esa obviedad. A lo que aparece Gantu junto con Sparky para arrebatarle el contador de buenas acciones. Por lo que se inicia una pelea, la cual es interrumpida por la abuela de Yuna explicando el significado de Ichariba Chodei. Si bien todo ese discurso es medio inútil, porque en realidad Sparky es malo por culpa del casco, no porque él quiera. En fin, la pelea sigue afuera, donde Sparky le roba el contador a Stitch. Pero inmediatamente a Sparky le cae un rayo debido a que la piedra espiritual decidió castigarlo, lo que hace que su casco se destruya y Sparky vuelva a ser bueno nuevamente, derrocando a Gantu y devolviéndole el brazalete a Stitch. Pero al ponerse el contador este está en cero, y Jumba le explica que cuando se quita el contador este termina volviendo a cero y hace que tenga que empezar nuevamente. Y acá es algo que me hizo emputar, porque no tiene sentido esa explicación. Las buenas acciones de Stitch seguirían conservándose gracias a que el contador solo cuenta lo que hizo bien. O sea, no tiene un puto sentido porque solo era un contador. Jamás hay una explicación de que Jumba pusiera un aparato en la piedra espiritual o que esta bendijo el contador. No hay nada. Simplemente te quitas el contador e inmediatamente pierdes las buenas acciones que hiciste. Es una excusa bastante estúpida que solo la hicieron para alargar la serie. Bueno, al final a Sparky se le asigna un lugar para que cumpla un propósito, y no es darle luz a un lugar que requiera demasiada energía. No, lo hicieron peluquero, si ese fue el propósito que le dio Yuna. Supuestamente por lo que hizo con su cabello, a pesar de que fue Pickly quien lo hizo, pero bueno, supongamos que fue gracias al experimento. Honestamente fue decepcionante este capítulo. Desaprovecharon bastante a uno de los primeros primos de Stitch que conoció en su película piloto de la serie animada. También otro problema es que el episodio en su versión japonesa se iba por una narrativa seria y cómica, lo que hacía que no quede bien y se termine sintiendo un resultado extraño. En fin, pasemos al sexto episodio, que es sobre uno de los experimentos más sobrevalorados de Lilo y Stitch. El episodio comienza con Stitch y Yuna pensando sobre qué deberían regalarle a la abuela, pero inmediatamente ellos reciben una carta de Ángel. La verdad, esto me generó una pregunta, y es cómo supo dónde estaba Stitch. Si el azulito estaba causando problemas en el espacio, siendo una pregunta que no va a tener respuesta. Bueno, la cosa es que Stitch se va a ver a Ángel, para luego abrazarse y de paso se van a tomar jugo de naranja. En donde Yuna observa y pregunta quién es ella. Jumba le explica que es una creación suya y que tiene la habilidad de volver malos a los experimentos. Le menciona que afortunadamente Stitch no le afecta su canto, que yo les digo que esa explicación no va a durar demasiado. Bueno, Yuna se quiere presentar ante Ángel, pero ella la ignora. De paso, Ángel pregunta sobre la piedra espiritual, siendo una de las razones por las que vino a la isla. Que Stitch decide mostrarle la piedra, pero se decepciona al saber que no es una joya. Por lo que se van a la casa de Yuna a comer sandía, donde Stitch corta una sandía de una forma que dejaría sorprendida a Ángel que ella le interesa aprenderlo. Así que Yuna decide invitarla a aprender karate, pero cuando llega al dojo no le gusta el uniforme, así que decide cambiarlo por un kimono. Yuna le dice a Ángel que ese uniforme no es apropiado para el entrenamiento, pero Ángel prefiere ignorarla.
Esta rivalidad entre Yuna y Ángel va a verse mucho en este episodio. Repentinamente cambiamos a un montaje de Stitch y Ángel haciendo cosas de pareja romántica hasta que Yuna se los encuentra y le recuerda a Stitch el regalo que tienen que hacerle a su abuela. Siendo que el regalo es un furín, a lo que ellos se disponen a hacer diseños de cuál quedaría bien al furín, siendo dibujos bien feos de retratos de ellos mismos. Al final, Yuna y Ángel se insultan con la lengua y Stitch cansado se traga a los dibujos. Que Ángel se va de la casa de Yuna, mientras que Yuna se dispone a hacer el regalo por ella misma. Regresa cansada a su casa donde ve que Stitch sigue complaciendo a Ángel. Que luego en la noche ella empieza a contraer un resfriado que hace que se enferme. De paso se nos muestra a Yuna deprimida de que Stitch esté más tiempo con Ángel. Al otro día Ángel empieza a cantar, pero su canto empieza a distorsionarse, lo que provoca que Stitch se vuelva malo. Lo que no tiene un putero sentido porque tanto en este episodio como en la serie animada se nos explicó que Stitch era inmune al canto de Ángel debido a que cada experimento siempre era una versión mejorada del anterior, así que los efectos no deberían ser aplicables de ningún modo. Bueno, Stitch se vuelve malo y empieza a causar estragos en la ciudad, y no es hasta que Ángel lo golpea en la cabeza haciendo que vuelva en sí. Pero Stitch arruinó el furín de Yuna, lo que la enoja y le recrimina a Ángel que al llegar aquí solo trajo problemas. Esto pone triste a Ángel y se va de la habitación. Luego de esto, despiertan a Stitch poniendo la canción de Ángel al revés, otro error más. En fin, Yumba les menciona que Ángel estaba resfriada y que por eso su canto sonaba desafinado. Luego aparece la abuelita mencionándoles que Ángel se fue con todas sus cosas y dejó una carta en donde se despedía. Así que ellos van a buscarla, pero no la encuentran asumiendo que ella se fue. Pero aparece Kijimuna que les menciona que encontró a Ángel desmayada y enferma, que este trató de ayudarla a sanarla. De paso Yuna y ella hacen las paces y aceptan que se hicieron cosas malas entre ellas, terminando con ellos haciendo el regalo de la abuela y con Ángel despidiéndose, ya que se iba a visitar otras islas para vacacionar, jurando volver algún día. La verdad, este capítulo estuvo regular, diría que no me gustó mucho la personalidad que le dieron a Ángel, pero después se va a poner mucho peor más adelante cuando protagonice otra historia, pero de momento esta fue su aparición más pasable. Un extraño cambio que vi en la versión americana fue que Ángel en realidad era una famosa cantante que se iba de gira por diferentes partes del mundo y que por eso también había ido a la isla de Yuna. Desconozco si se hizo para no dejarla como alguien mala al abandonar a Stitch o es otra manía de los traductores en inglés. En fin, todo lo demás me pareció medianamente aburrido. Bueno, pasemos al séptimo capítulo, donde Yuna estaba entrenando sus técnicas de karate para luego enfrentarse a Stitch. Pero en un momento terminan tirando de un árbol un huevo morado, que ellos se lo llevan a la casa para cocinarlo, pero Yumba y Pikli se terminan peleando por el huevo debido a lo extraño que era. Luego aparece la abuela que les pide que devuelvan el huevo en donde estaba, debido a que quizás le pertenecía a una ave del bosque. Así que van a hacerlo, pero se distraen jugando con Kijimuna, que al final no encuentran el lugar donde lo habían encontrado, así que deciden traerlo para la casa. Pero en un punto el huevo eclosiona y nace un pollito gigante. Y así va toda la trama del episodio sobre Stitch cuidando a un pollito siendo bastante aburrida. Pero bueno, en un punto Stitch y Yuna regresan al polluelo a su hogar de origen, donde aparece una gran ave a atacarlos, quien resulta ser su madre que vino a buscar a su hijo. Así que el polluelo se va con su madre y Stitch se despide de él, acabando con él cayendo a un pozo lleno de huevo de lagartijas. La verdad, este episodio no aportó nada, haciendo que solo fuera un capítulo de relleno más. En fin, pasemos al octavo capítulo, siendo que trata sobre que a Yuna le tomaron una foto los amigos de Pico, lo que causó mucha risa a sus compañeros de escuela, así que Yuna se dispone a sacar una fotografía que supere a la foto que le sacaron, por lo que va a buscar la cámara de su abuela, que al tomar una foto se da cuenta de que no tiene película, así que ella se va a comprar un rollo, pero en la tienda tampoco tienen, por lo que se va con Yumba a ver si pueden construir una cámara, pero Pikli y él estaban discutiendo, así que Yuna va a su laboratorio a buscar una cámara donde termina encontrando una parecida, así que se la lleva. Y empieza a tomarle fotos a Stitch, pero resulta que más tarde las fotos empiezan a cobrar vida y a generar caos en la ciudad, esto debido a que la cámara replicaba las cosas a las que le tomaba fotos. Por lo que Stitch trata de controlarlos, pero siguen provocando caos en la ciudad. Hasta se acuerdan de lo que dijo Yuna sobre la cámara, que todos los Stitch se llevan las cámaras para cocinarlas creyendo que eso es una buena acción.
Yumba menciona de que creó una arma capaz de desintegrar a todos los duplicados, pero cuando Yuna la usa, resulta que funciona con la saliva de Stitch, así que terminan siendo atados en un árbol. A lo que Stitch aparece y usa el arma de Junda para hacer desaparecer a todos los Stitch duplicados. Terminando este capítulo con Pickly tomando una foto con la cámara duplicadora de Yumba. Otro capítulo aburrido. Pasemos al 9º capítulo, que trataría sobre otro primo de Stitch. Siendo que empieza con Stitch pidiendo a Yuna que juegue con él, pero Yuna está haciendo un trabajo de la escuela. A lo que Stitch destruye su molde y de paso termina ensuciando la habitación. Por lo que Yuna se enfada con él, y le pide que limpie su habitación. Que Stitch lo hace, pero en un punto se termina hartando. Así que decide llamar a uno de sus primos, siendo Félix quien por alguna razón estaba bien lejos en el espacio. A lo que Félix empieza a limpiar y ordenar toda la casa de Yuna. De paso limpia la casa de Yunda, siendo que este trata de recordar cuál era el defecto de Félix que no había podido solucionar. Pero mientras tanto Félix seguía limpiando diferentes lugares que ya habíamos visto antes. A lo que Stitch se pregunta por qué el contador no sube, y la abuela de Yuna le explica que Félix hizo mayormente el trabajo de limpiar mientras que Stitch tiene que hacerlo por mérito propio. Por lo que Stitch después decide llevarse a Félix a la ciudad, para que este limpia, pero mientras Félix estaba limpiando este empieza a alterarse. Mientras tanto Yuna tiró su jugo de naranja y este pide que Félix lo limpie, pero la abuela le recrimina algo que ella dijo, y ella se va afuera a pensar, donde se encuentra con Yumba y Pickly, quienes se acordaron del problema de Félix, y que no pudieron solucionar en el pasado, siendo que en un punto este deja de distinguir lo que está limpio y lo que no lo está. Y en este caso Félix aspira todo lo que tenga antigüedad generando bastantes problemas a la ciudad. Que todos empiezan a culpar a Stitch y el contador empieza a bajar a pesar de que no debería bajar por lo que dijo la abuela de Yuna, pero bueno el contador siempre fue muy inconsistente durante las 2 temporadas. En fin, la cosa es que Félix se va a la casa de Yuna, donde ella se preocupa pensando que se va a tragar a su abuela. Sí, bastante raro si lo piensas bien. Que al llegar no la encuentran y piensan que Félix se la tragó, así que Yuna se pone triste, pero la abuela aparece resultando ser que Félix solo quería dormir. De paso Yumba menciona que la última vez que lo reprogramó le agregó un mecanismo que permite regresar las cosas que había absorbido por lo cual expulsa a todo lo que se tragó y se lo devuelve a la ciudad. El episodio termina con Félix siendo reprogramado, teniendo ahora la función de reciclaje, dándole por fin un propósito a Félix. Si les soy sincero este capítulo estuvo pasable, no me pareció tan malo, aunque creo que fue más que nada por sentirse como un plagio de la trama original en donde este hace debut, y que mejor recomendaría ver ese capítulo. Aunque en cierta medida lo disfruté, pero eso sí, no se salvó de tener sus cosillas negativas, aún así es mejor que los episodios del anime donde hicieron apariciones Parky y Ángel. Pero en fin, pasemos al 10º capítulo. Trata sobre que alguien les está haciendo bromas a Stitch y Yuna. Así que los dos se quedan despiertos para saber quién está haciendo esas bromas, siendo que al final descubren que es un yokai que hace bromas inocentes para que la gente se ría debido a que traen felicidad. Aunque en un punto Stitch malinterpreta esto y piensa que hacer bromas así son buenas acciones por lo que termina haciendo bromas que terminan generando caos en la ciudad. Al día siguiente Stitch le menciona sus bromas a Yuna, pero Yuna le recrimina que lo que hizo estuvo mal y de paso el contador empieza a bajar rápidamente. Si vieron bien Stitch ya tenía 38 buenas acciones, o sea que no le faltaba nada para que se le cumpliera el deseo. Pinche Stitch, tenías que hacer 5 bromas y no hacerles bromas caóticas a todos en la ciudad. En fin, luego de esto el yokai bromista al ver el daño que Stitch hizo intenta remediarlo con una última broma, siendo una nevada para que todos puedan disfrutar de la nieve, acabando con el yokai yéndose de la isla y dejando a Stitch seguir con su legado. Me entretuvo la parte del misterio, pero luego el resto se me hizo algo aburrido. Bueno, pasemos con el 11º capítulo. Trataría sobre que los alumnos de la escuela junto con Stitch y Pickly van a visitar la fábrica de piñas perteneciente al padre de la Millie japonesa. De paso se nos revela que Yuna tiene un memorizador hecho por Yumba donde anota las buenas acciones. ¿Y en qué aporta a la narrativa? Pues en casi nada, solo quería resaltar de que por alguna razón lo escribe en inglés a pesar de que es japonesa. Ah, y también el amigo de Yuna trabaja en la fábrica, que esto sí va a importar más adelante. Bueno, la cosa es que durante todo el episodio trata sobre que Stitch está generando escándalo en la fábrica debido a que quería comerse las piñas, pero en un punto Yuna lo salva de ser quemado por el jugo de la piña, aunque no sé por qué lo hacen ver como algo serio cuando Stitch hubiera sobrevivido a eso. Pero bueno, después Stitch le promete
advierte a Yuna no seguir comiendo piñas. Luego de esto, vemos al amigo de Yuna que se encuentra con una criatura que se está comiendo las piñas. De paso Stitch se encuentra una piña sin cáscara, que Stitch va con Yuna a mostrarle esto. Al principio se cuestionan por lo que hizo, pero Stitch les menciona el lugar donde la encontró, así que van para allá, donde se encontraría a sus amigos y de paso a la criatura. Que ellos deciden perseguirlo y de paso Pickly va a pedirle ayuda a Yumba. Mientras todo eso pasa, en un momento se encuentran con ellos, donde se revelan sus apariencias siendo dos yokais. Por lo que los persiguen hasta que uno de ellos cae en un tanque donde había jugo de piña. Stitch, sabiendo esto, se empieza a tragar el jugo de piña de una forma un tanto rara. La cosa es que salva al hermano del yokai y de paso se nos explica que habían venido a la fábrica solo para comerse las cáscaras, que al final los contratan para pelar piñas. Otro episodio aburrido. Si bien quiso aportar cosas nuevas que se iban a ver en los siguientes episodios, realmente no son tan interesantes a destacar. También este episodio sufrió cortes de escenas para hacerlo más corto, como el de Félix y el siguiente que vamos a ver. Pasemos al 12º capítulo, que empieza con Yuna explicándole a Stitch sobre un festival de fuegos artificiales que se va a hacer mañana. Así que los dos emocionados esperan a que llegue el día de la celebración, que al llegar Yuna se enferma y no puede asistir a la celebración. Stitch se quiere quedar con ella, pero Yuna deja que se vaya a ver los fuegos artificiales. Así que Stitch va para allá, pero luego en un punto se empieza a sentir preocupado por Yuna y quiere volver con ella. Pero inesperadamente aparece Ángel, quien vino al festival también, así que los dos se van a ver los fuegos artificiales. Qué suerte que aún no llegamos a la peor versión de ella. Al otro día, Stitch le muestra fotos a la abuela y a Yuna sobre cómo la pasó en el festival. Yuna se siente enojada con Stitch por irse sin ella, y a ver, eso no tiene sentido. Yuna, tú fuiste quien le dejó ir, es más, Stitch se quería quedar contigo, aunque bueno, puede estar enojada por no haberle traído lo que ella quería de allá. Pero bueno, Stitch se pone triste que se va a caminar un rato hasta que se encuentra Kiyimuna, quien le menciona sobre un yokai llamada Dolores con la capacidad de poder hacer fuegos artificiales. Como curiosidad rápida, en el doblaje la llamaron Foxy Beige, mientras que en el original se llama Dolores. ¿Qué tiene que ver el nombre español Dolores con la cultura japonesa? Ni idea. Volviendo con el anime, ellos se van a ver a Dolores, quien les pide ciertas cosas, pero ellos malinterpretan sus palabras tantas veces que al final Dolores se harta y no le cumple la petición de Stitch. Stitch se va a la casa de Yuna y se encuentra con un montón de gente enojada por haberse llevado sus cosas, que confundió con lo que había mencionado Dolores. Yuna después le reclama sobre por qué robó esas cosas y él le explica las razones. Por lo que Yuna, enojada y triste, le menciona que no tenía que hacer eso. Este capítulo termina con Dolores apenándose de ellos, y acordándose de lo que significa Ohana, que le cumple su petición a Stitch, haciendo que aparezcan fuegos artificiales en el cielo. Debo decir que este capítulo estuvo regular, que en algunas partes se me hicieron entretenidas, pero lo de Yuna fue algo que se me hizo molesto, siendo que Stitch no tenía la culpa de que se fuera sin ella. Pero bueno, pasemos al 13º capítulo, donde Yuna y Stitch estaban decorando el árbol de Navidad, aunque Stitch desconoce que es la Navidad, lo que es raro contando que ya vivió la festividad en 2 ocasiones diferentes. Bueno, después de eso, pasamos a Gantu y Reuben viendo una telenovela, en donde Hamsterville aparecería ante ellos, y les contaría su plan de lo que va a hacer en la Tierra, así que los tres van para allá, siendo que su plan era enviarles cartas a todos los niños para atraerlos a un lugar en específico. Esto también se lo enviaría a Yuna y Stitch. Pero la abuela de Yuna le pide llevar la ropa a la tintorería. Mientras tanto, Hamsterville ya había reunido a un montón de niños a los cuales les dio galletas y unos muñecos de Gantu y él. Esto con la intención de convertirlos en sus sirvientes. Esto lo ve Kiyimuna, que les avisa a Yuna y Stitch. Así que ellos al llegar descubren que Gantu y Hamsterville están convirtiendo a todos los niños en sus sirvientes. Acá hacen énfasis en que Yuna conoce por primera vez a Hamsterville y de paso se acuerda de Gantu, lo que para mí está bien que se haya respetado eso, y ojalá hubieran respetado la continuidad de la primera serie en esta temporada. Bueno, la cosa es que los compañeros empiezan a atacarlos a ellos, por lo que se van con Yumba, quien les explica que Hamsterville usó una invención suya, así que Yumba inventa una máquina de galletas que revierte en el control mental de Hamsterville. Por lo que Stitch hace que los niños traguen las galletas, volviendo a todos a la normalidad para luego irse en contra de Hamsterville. Luego de esto, todos se van a sus respectivas casas a dormir.
hasta que después Stitch es despertado por Santa. Sí, eso me tomó de sorpresa y nunca supe si en verdad era Santa, o un yokai en esta serie. Bueno, Santa le propone a Stitch repartir regalos con él, con un reno que extrañamente se parece a él. Stitch empieza a repartir regalos a todos los niños de la ciudad, acabando con todos sorprendiéndose de que Santa les dejara regalos, pero Stitch se da cuenta de que no pudo recibir su regalo, aunque Santa no se olvidó de él, que su contador de buenas acciones sube, mientras que Hamsterville y Gantu reciben regalos de Santa, aunque en realidad fueron hechos por Reuben. Pero bueno, un capítulo regular. Y hasta acá lo dejamos. Personalmente siento que si sigo con el video duraría 1 hora y media. Las opiniones que tengo sobre este anime prefiero guardármelas hasta haber terminado con esta temporada, pero como vamos viendo estamos subiendo y bajando en varios episodios de este anime. En fin, me despido, nos vemos en el próximo video. Bye bye.